¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola, yo soy Daniela García, bienvenidos a otro podcast de Forbes de Ecuador. Hoy tengo el gusto de estar con Daniel Rivas, él es gerente general de Boticas Bristol desde Riobamba. Bienvenido, Daniel. Gracias, Daniela, gracias a Forbes también por el espacio. ¿Cómo estás? Súper bien, vamos a hablar de un tema interesante que creo que le compete mucho a quizás aquellos emprendedores que buscan surgir en el país, sobre todo desde el centro del país, Riobamba también, y dar un ejemplo de lo que está haciendo también el negocio el que diriges, Daniel. Y quisiera empezar un poco que nos des un contexto de qué se trata, pues, Botica Bristol. Bueno, la Botica Bristol es una empresa que fue fundada hace casi 84 años, pero el negocio empezó un poquito más cuando mi abuelo en el año 30 quiso ser boticario. Boticario es la persona que fabrica la medicina bajo una prescripción médica y se le entrega al cliente final. Uh-huh. Actualmente de estas boticas se está desapareciendo en el país. Somos una pyme en peligro de extinción. De hecho, hay 5 formales en donde siguen procedimientos estandarizados a nivel nacional e internacional. Estas 5, la Bristol continúa ese legado en el cual en el último tiempo hemos logrado sacar 2 certificaciones, una de buenas prácticas de manufactura y otra de almacenamiento, distribución y transporte. Pero decías algo de los emprendedores. Un emprendedor solo es una iniciativa de una persona que quiere ponerse un negocio. Uh-huh. Tiene el capital, tiene ciertos recursos, cierto conocimiento, cierto acceso a cierta tecnología, distribución, pero después de un periodo de tiempo de 2 a 3 años pasa uh-huh. a ser empresario. Así es. Entonces, todo empresario sí es emprendedor, pero no todo emprendedor es empresario. Uh-huh. Y ahí es cuando encontramos una curva de aprendizaje en el Ecuador, que casi a los 3 años el 90% de todas estas empresas quiebra por un montón de deficiencias, temas de burocracia, por exceso de desconocimiento de temas técnicos, falta de normativa técnica, no conocer o no aplicar un plan de negocios o conceptos básicos de marketing, emprendimiento, logística, talento humano, finanzas, compras, el tema de CRI, entre otras cosas, y van fracasando. Entonces, solo quería aclarar ese concepto de lo que es emprendedor y lo que es un empresario. Hablando de empresarios, entonces, aquellos que sí fueron emprendedores, ¿qué retos ve quizá este empresario que inició como emprendedor para poder llegar a ser lo que es su empresa, digamos, ya conformada, consolidada? Actualmente para las pymes es difícil crecer en el país, para el emprendedor también. ¿Cuál es su criterio sobre eso? O sea, para que tengas una idea, la burocracia o el grado de reglamentos y leyes que tiene que cumplir una pyme, alguna vez quise pesarlo porque no entendíamos el concepto y la cantidad de lo que es esto. Uh-huh. Pesa todos los reglamentos, y hablando de Ministerio de Salud, municipios, prefecturas, bomberos, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Gobierno, ARSA, entre otros, pesa 225 libras. La cantidad de documentos que tienes que cumplir. Muchos de esos están repetidos. Por ejemplo, el tema del vehículo, le revisan casi 4 instituciones y es lo mismo, ¿no? Pero tienes que presentar en los formatos de cada institución pública. Eso también retrasa mucho porque estos son los emprendedores, antes de ser empresarios, pasan mucho tiempo dando respuesta a la burocracia, a la institución pública, en estos laberintos burocráticos que muchas veces el técnico público no conoce porque hay una rotación bastante alta en el sector público. Entonces, un técnico de carrera tal vez ya lo desvincularon y ahorita tenemos de 2 o 3 años que no conoce realmente todo el aparataje técnico burocrático que tienes que cumplir. Otro de esas es el acceso a tecnología, que no vas innovando como pyme, realmente crees y no inviertes mucho en este avance tecnológico o conocimiento o tema tecnología y te vas relegando en la competitividad frente a otras empresas. ¿Y dónde las podemos medianas encontrar ese apoyo? Por ejemplo, tecnológico, financiamiento, que la gente pueda entender un poco cómo seguir con su emprendimiento. Yo creo que tienes que tener claro una visión a dónde estás caminando. Uh-huh. Y tienes que encontrar un ente ¿cómo te puedes comparar con una empresa a dónde quieres llegar? Uh-huh. Por ejemplo, yo estoy en la industria cosmética y
comparo mucho a temas de Brasil, temas de Colombia, temas de Suiza, temas de París, en Francia, para ver qué están haciendo los grandes y cómo yo acercarme hacia esa tecnología sin invertir mucho. Alguna vez cuando estuviste ya en la empresa hablábamos del cómo, las leyes te dicen el qué, pero no te dicen el cómo hacerlo. Y ese cómo es la oportunidad donde las pequeñas empresas, porque tienen una operatividad o un manejo operativo mucho más liviano, mucho más flexible, podemos adaptarnos y ahí viene la creatividad, ahí viene la innovación y podemos cumplir los estándares internacionales bajo nuestra creatividad y ahí es donde nace el empresario. El empresario se enfrenta a retos, a esfuerzos, a metas, a riesgos bastante altos, pero en esa creatividad y esa innovación del pequeño empresario se puede ir cumpliendo. A la final, el 92% de las empresas de todo el país son pymes, y de eso ponemos el 50 y el 60% de empleo de todas las empresas. O sea, somos un gran ente de movilización de empleo, trabajo y dinero, pero por estas deficiencias que te menciono, siempre estamos relegados o estamos con la tendencia a quebrar. Esta empresa, la Botica Bristol, yo soy la tercera generación, hemos estado 84 años, pero hemos tratado y hemos entendido cómo tenemos que crear ciertos lineamientos de estabilidad, de creatividad, de innovación tecnológica, incluso ingeniería financiera, para seguir vigentes. Claro. Actualmente en nuestro negocio, alrededor nuestro, hay 32 sucursales de cadenas grandes, las que conoces. Y nosotros encontramos algo que nadie hace: fabricar medicina. Y eso es lo que es una botica. Y personalizar una medicina. Entonces el médico o el cliente, si Daniela va y dice, quiero una crema, una crema que huela así, que tenga estas características y que me ayude con este tema de mancha o acné o algún tema de la dermis, fabricamos. Y fabricamos solo para vos. Y ese es un nicho de mercado, cada vez está en aumento, y encontramos cómo especializarnos con esta creatividad que te menciono, innovar con tecnología, estar en la vanguardia, tener certificados a nivel internacional, pero sobre todo ser más eficientes con nuestros clientes, ser más cálidos con nuestros clientes y estar ahí, seguir ahí. A partir de lo que hablabas justamente, de ver también esa visión de otras empresas en el mundo, ¿cuál es el rol que debería cumplir en ese sentido la grande empresa alrededor de las pymes? Realmente las grandes empresas nos llevan o nos dictan por dónde está yendo la industria. Y muchas veces estas grandes empresas te ponen o te dan una camisa de fuerza para cuando se elaboran las leyes. Los entes públicos, para hacer una ley, por ejemplo, en temas de innovación o tecnología o logística o finanzas o porcentajes de cobro de intereses sobre temas de impuestos tributarios, siempre le preguntan a los grandotes. Entonces hacen como camisas a su medida. Entonces, esa es una deficiencia en donde las barreras de entrada establece la gran industria. Pero eso no significa que no puedes ir viendo por dónde van y por dónde puedes ir tú innovando, encontrando oportunidades de mejora, como sos pequeña y tienes esa facilidad de maniobra mucho más operativa, mucho más ágil que una grande empresa, te puedes ir adaptando a eso. Entonces, juegan ese papel en contra y en pro en función de las pequeñas empresas, las micro y las medianas empresas. Si te digo sobre la digitalización y también sobre esta adaptación tecnológica, ¿qué se te viene a la mente? Si es que tú no te adaptas o no comienzas a usar las nuevas inteligencias, por ejemplo, inteligencia artificial, las redes sociales, las páginas web, simplemente no comienzas a acceder a otros mercados. Una pyme normalmente siempre se queda en su espacio local, se queda en su sector, se queda en su barrio, en su ciudad, pero es muy local. Para que salga, la pyme tiene que entender que el mercado, por ejemplo, en Ecuador son 17 millones y cada vez con las tecnologías podemos acceder a otros mercados y otros países, a otros continentes, siempre y cuando cumpla las reglas del juego que te establece ciertos organismos, la Organización Mundial del Comercio, o ciertos estándares o ciertas certificaciones. Al cumplir todo esto, accedes a información, accedes a contactos y puedes ampliar tu mercado
se hace mucho más grande que una ciudad o que un territorio. Eso es lo importante de todas estas tecnologías. Alguna vez en nuestra provincia, ya en Sierra Central, hablamos que somos analfabetas tecnológicos o analfabetes de estas tecnologías, porque nos da miedo entender. La gente que está emprendiendo ya son de 40, 50, 60 años. Y no entendemos mucho ese mundo, ¿no? Y no entendemos mucho y nos da mucho recelo y mucho miedo. Se escucha, es que te estafan por las tarjetas de crédito. O te van a robar, o te van a te van a clonar, o te mete un virus en la compu. Alguna cosa siempre hay un recelo. Pero romper y comenzar a entender y comenzarte a educar en estas nuevas tendencias que sigue el mercado, que sigue la industria, que sigue los negocios, te permite abrir ese mercado, pero lo abres de una manera distinta a las grandotas. Yo no puedo abastecer a todo el mercado ecuatoriano, pero sí puedo personalizar encontrar mis micro nichos, en donde ya estoy en varias provincias, casi 20 del país, y estamos mandando a otros países. Entonces, es factible crear estos micro nichos con esto, entendiendo, empoderándote, educándote. Hablando de nichos, justamente lo podemos topar más adelante, pero también es importante, es verdad que la gente aún no está adaptada, sobre todo en las pequeñas ciudades, a confiar en la tecnología, a confiar en un sistema bancario. Sí. Y por ejemplo, teníamos nuestra página web en donde de alguna forma hay un botón de pagos, ¿no? Y decía, pero ¿es seguro pagar los clientes? ¿Será que me mandan? Y yo no veo la sucursal por ejemplo, en el Guayas o en el Oro. Ustedes existen, entonces de alguna forma tienes que te respaldas de toda esa trayectoria. En lo personal, nosotros nos respaldamos de toda esa trayectoria y de ese conocimiento que algunos clientes tenemos a nivel nacional para decir si esto es real. Entonces, ¿cómo los educamos? Lo publicamos, o sea, publicamos los mensajes de los mensajes de envío, las facturas de envío a través de las empresas de logística, confiar que existe detrás de esta empresa hay personas que son confiables, tenemos registros financieros de 84 años, empresas que nos respaldan, nuestros proveedores. O sea, tienes que dar la seguridad al cliente que está detrás de esta pantalla, que sí existes. Y no solo que existes, sino que eres bueno, eres eficiente, eres eficaz, y estás tratando de alguna forma en mi industria darte lo mejor que se puede dar en un producto para que tú tengas más salud, para que tú vivas bien, para que se te cure esa enfermedad y realmente estés sano. Y ese es un trabajo entre el médico, el cliente y nosotros. Ahora, hablando un poco de la industria que tenía que ver con los nichos, ¿todos los sectores productivos pueden ser pymes? Yo creo que sí, y tienes que encontrar micronichos. Cada vez se está segmentando muchas más por el tema de las redes sociales y el internet y las demás tecnologías que existen. Cada uno se está desviando o se está creando o se siente identificado con micronichos. Tal vez yo soy vegetariano, pero me gusta usar cierto tipo de productos y estos productos tienen que estar de acuerdo con el ambiente, y no solo eso, sino tienen que apoyar a grupos focales, y vas segmentando mucho más el nicho. Pensar fuera de la burbuja también, ¿no? Y comienzas a entender que tal vez eres más atractivo en estos micronichos o en estas segmentaciones minuciosas que hace uno, en vez de un mercado decirte Quito, mujeres de 30 años o hombres de 40 años, es mucho más grande. Cuando comienzas a entender estos micronichos o estos microsegmentaciones, puedes comenzar a llegar a más sectores y más ciudades, y ahí comenzar a abrir el abanico de oportunidades. ¿Cuáles serían estas políticas públicas o incentivos que debería existir desde el sector privado también y desde el sector público para las pymes? Alguna vez le hice la pregunta a un funcionario público, a un director nacional, y me dijo: Daniel, hay una ley para simplificar las 225 libras, hágalo. Le digo, pero eso no es mi trabajo. Mi trabajo es ser emprendedor. Puedo participar en talleres, puedo decirles en dónde existen esos cuellos de botella, pero hay asambleístas, hay técnicos, hay gente de varios ministerios, en donde ellos deberían de alguna forma estandarizar todo esto y debe haber una facilidades. Correcto. Entonces, un emprendedor que realmente se mete a este mundo de los negocios, de la compra, de la venta, de las finanzas, del talento humano, entre otras cosas, es complicado ver tanto papel
y cumplir todo a rajatabla. Es re complicado, por eso quebramos tanto. Entonces, tenemos que ser más eficientes con esta tema normativa. Un emprendedor debería dedicarse exclusivamente más del 80, el 70% de su tiempo a ver cómo vende, cómo crea estrategia, cómo se hace mejor, cómo innova, cómo crea, papeles, claro. que estar tramitando permisos, burocracias, entre otras cosas. Desde su criterio y su experiencia como emprendedor, también generaciones anteriores que empezaron con Botica, Bristol, ¿qué les diría a ustedes a estos empresarios y a estos emprendedores que quieren llegar a ser pymes? Yo creo que sí se puede, o sea, es un trabajo que tienes que los detalles importan. Los negocios no son fáciles, no es abrirse un local y hacerlo, no tienes que encontrar el concepto de un negocio. Yo creo que todo negocio crea valor. Y ese valor tiene que ser para la sociedad, no es solamente para generar dinero o riqueza, que es importante, pero la creación de valor hacia la sociedad en cualquier industria que estés en calzado, en correas, en alimentación, en cuero, en cosméticos, en farmacéutico, en lo que estés, tienes que crear valor. Y ese valor está tu creatividad, tu forma de ser, y eso tiene que estar establecido en un plan, en una idea. ¿A dónde vas caminando? Si no lo tienes esto claro, solo por abrir el kiosco, abrir la Lanford, no va a sobresalir ese emprendimiento y va a quebrar. Desgraciadamente quiebran aquí, como te digo, más del 90% a los 3 años. Y luego de eso tenemos un ser humano frustrado que tenía todas las ganas, que no le logró. Pero con todo esto de esta burocracia enorme y esta forma de hacer las cosas, yo creo que sí se puede, pero tienes que hacer el trabajo muy bien hecho, muy detallado, ojo con esos detalles, crear esa visión de futuro. La plata, dices que no tengo plata, la plata llega. Créeme, la plata llega. No lo veo tan importante, tan necesario, porque la plata llega cuando tienes bien sentadas las ideas, las bases, a dónde, el cómo, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué, y todo eso fluye. Entonces creo que es mucho más establecer bien claro la idea, a dónde estás yendo con tu negocio, a dónde quieres llegar, en qué quieres impactar, a qué nichos o a qué personas quieres cambiar con lo que estás haciendo, y eso camina solo. Hay una frase que siempre escucho, no ver lo urgente, sino lo importante. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias a ustedes también y gracias a Forbes. Bienvenido siempre. Chao, Gracias. chao. Chao.